Nos acompaña un hombre que, sin que sea una frase hecha, hay que decir de él que no necesita presentación. Un amigo de este espacio, don Adriano de Jesús Sánchez Roa, un hombre que ha recorrido buena parte de la administración pública en el ámbito del sector agropecuario. Fue senador de la República, uno de los senadores más activos que hemos conocido en los últimos tiempos, y además actualmente se desempeña como secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD ha tenido en estos días una voz muy alta en denuncias acerca de ocurrencias dentro del campo dominicano, y los hemos invitado para que nos hable y profundice en esas observaciones y críticas que hace el PLD al gobierno, e incluso, y esto lo saludamos, las recomendaciones que hace al gobierno para que mejore lo que el PLD critica. Le invito pues a esta conversación con un ingeniero agrónomo que además también tiene una larga andadura en el sector agropecuario. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteó la gorra y se voltea el juego. Cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias, y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos.
Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Ingeniero Sánchez Roa, fíjese que hemos descubierto que además de Adriano, usted es de Jesús. Adriano de Jesús Sánchez Roa. Me imagino que el de Jesús, que es nombre aquí, tiene que ver con elementos de religiosidad. Debe ser así. Usted es el mayor de la familia. Soy el mayor. Entonces, se escapó de que le pusieran bienvenido, pero le pusieron de Jesús. Qué bueno. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento bien y más aquí. ¿Y la familia? También aquí en Enfoque Periodístico. La familia está ahí echando para adelante. Yo digo bienvenido que cada vez que uno sale, cada día que uno sale debajo del sol, aprende algo. Sí, cómo no. Y cada hombre que uno conoce es superior a uno en algo o en muchos sentidos. Yo he tenido la suerte de que desde la Julio Verne, del 79, 80 por allá, lo conocí a usted y he aprendido mucho. Incluso recuerdo un día... Estuvimos ahí desde el 73. Y yo recuerdo un día... Fue cuando empezó la noticia. Y yo recuerdo un día en el siglo, que yo fui a visitarlo, siendo usted director, y subió un subdirector, y usted le dijo... Pero dame, era como un reglamento que estaba haciendo. Ya lo estoy casi acabando. Y usted le dijo, yo te voy a decir algo. Es mejor una cosa media y que llegue a tiempo, y no una cosa perfecta que nunca lo reciba. Le dijo ahí ¿cómo se llama? Al que era como el subdirector del siglo, algo así. Le digo así, dame lo que tiene a tiempo y no lo busca hacerlo perfecto y nunca me lo traiga. Nunca se me ha olvidado ya en siempre el siglo. Los humanos incurrimos en eso. En quererlo hacer perfecto, entonces no se hace nada. Y la perfección nunca se alcanza. Sí. Los humanos no hay manera en que hagamos las cosas de manera perfecta. Y hay personas que dicen que hay que acostumbrarse a las imperfecciones de los seres humanos, porque uno tiene que mirarse a sí mismo. Y si uno es sincero con uno mismo, uno dice, pero yo no soy perfecto. No, y si uno es con la sinceridad de uno tiene que saber de que uno de los retos que tiene el ser humano es de cada día ir superando sus imperfecciones. Admitirlas, pero irlas superando. Y a veces la gente no admite eso. Ya. Ingeniero, ustedes han dicho como PLD, y con usted a la cabeza en tanto que secretario de Asuntos Agropecuarios, que el campo no anda bien. Sin embargo, el presidente acaba de reunirse con agroproductores, también lo hizo con industriales y con comerciantes, y la resultante de esa reunión es que el país anda con una seguridad alimentaria bien aceptable y que los alimentos básicos están asegurados para diciembre y enero. Son dos visiones. ¿Por dónde anda la verdad a su juicio? Bueno, yo he dicho bienvenido que donde dos sectores dicen del mismo tema cosas diferentes, lo que tiene que ver el que está observando es que hay que irse a los hechos. Usted dice, bueno, por ahora no va a creer una palabra y otra, pero déjame ver qué está pasando. Cuando un país, por ejemplo, está comprando alimentos fuera en demasía, siempre se ha importado, pero en demasía, el Ministerio de Agricultura y la Dirección de Aduana registran el último año completo, que fue el año 24, 5.300 millones de dólares, es decir, más de 300.000 millones de pesos
en compra de alimentos. Y en el año anterior, el 23. En el 23 estaba en 5.100. El de Danilo estaba 2.000 millones menos. Cuando Danilo. Pues al final, el último Para Danilo. ustedes la referencia es Danilo. Bueno, yo lo pongo para poner, como es este gobierno que está hablando, le pongo ese gobierno. Pero yo puedo irme más para atrás. Pero no llegaban al país 10 millones de turistas. Bueno. En Haití no había la crisis que hay. Sí, pero hay... y un Haití que está siendo alimentado básicamente por República Dominicana. Bueno, pero yo diría que el aumento del turismo, el turista no consume el año entero. Por ejemplo, cuando una persona consume 120 libras de arroz en el año, a un turista vamos a ponerle 15, porque duró 15 días o 10 días nada más. Bueno, pero son 10 millones de turistas. Ahora, cuando uno compara el crecimiento del turismo y compara el decrecimiento de la venta hacia Haití, eso se compensa. Por ejemplo, las ventas a Haití han disminuido, yo me atrevo a decir en... No, al revés. No, sí, al revés. Bienvenido. Aquí en el año 2022... Al revés. No, en el 2022 se vendió a Haití 1.400 millones de dólares. Sí. En este año 24 se vendieron alrededor de 800 y pico de dólares. Esos son los datos oficiales. Sí, pero... Incluso lo sé porque la mayor obra que hizo Danilo en Guinea Piña, que fue el centro comercial, por ahí se vendió casi la mitad de lo que se vendió. Pero el comercio de la frontera, los 300 y pico de kilómetros, ha decrecido en los últimos 3 años. Dicen que se ha vendido como nunca, y lo dicen también los industriales, que son en realidad la fuente primaria de lo que se lleva hacia Haití. Pero yo me llevo bienvenido de los datos que dice. Lo otro es... El que los registra, que es el gobierno. Bueno, pero usted sabe que esos son sus registros, pero aceptemos lo que sí. O sea, lo que yo quiero decir es que, el crecimiento... Y la realidad de los turistas y la realidad de las remesas, que como usted sabe, es como se distribuye como por un guayo y cae por todas partes. El dominicano que recibe remesas tiene hoy mayor capacidad de compra que hace 4, 5, Bienvenido. Esa es otra cosa que no es tan cierto como dice el gobierno. Las remesas que llegan O sea, el Banco Central está hablando mentira. El Banco Central se lleva de los sectores que le dan informaciones. Claro, igual que ustedes, igual que yo. No. Yo como periodista. Sí, pero por ejemplo, el Banco Central, cuando Agricultura le dicen una cosa que no es verdad, el Banco Central lo repite. ¿Cómo llaman? Los pericos que repiten. Sí. Sin ser verdad. Por ejemplo, las remesas. Aquí van creciendo las remesas. Pero el Banco Central nos ha dicho que parte de esas remesas que llegan a República Dominicana no son de República Dominicana. Sino de Haití. Bueno, yo tengo, por ejemplo, usted revisa ahora mismo las principales entidades donde se transfiere dinero, para no mencionar nombres, y se da cuenta donde hay muchos retiros de haitianos. ¿Por qué no lo pueden mandar a Haití? Están cerrados los bancos. Sí. Y llegan aquí. Pero yendo otra vez a la parte agropecuaria, porque yo debo decirle a la gente, quizás no lo sabe, que Bienvenido es un amante de la agropecuaria. Sí. Y fue parte de un grupo que siempre yo lo he valorado bien, aunque no fui parte de él, que fue Consenso Agrario, con Fran Rodríguez, Bienvenido. Bueno, Fran era el coordinador. Hacían unos estudios. Su amigo Hipólito. Mi amigo Hipólito, muy importante. Y el señor don Luis Kraut. Luis Kraut, otra eminencia. Sí. Entonces, eso era de eminencia, que estaban todos. Bueno, y amantes de la agropecuaria. Yo era algo así como el mensajero. No. Entonces, Bienvenido es un hombre amante de la agropecuaria. Y por eso me gusta los análisis con Bienvenido. El caso de las importaciones, que a veces dicen, bueno, pero que está creciendo, vamos a decir, el consumo, no es verdad. Pues para Agricultura, dice en su página, el mismo Ministerio de Agricultura, que en el año 2019 los dominicanos consumíamos 134 libras de arroz por año. En el año 2024 se consumió 122 nada más. Es decir, 12 libras menos. Y en este año va registrando 120 libras menos. Es decir, los dominicanos hoy están dejando de comer arroz. Y el año que viene comerán menos. Mire, yo no quiero... ¿Y por qué, Bienvenido? Mi papel no... Ahora me pregunté para allá. Mi papel no es refutarle no, es analizando cada cosa que dicen, pero a mí me ha llamado la atención durante varios años y a veces hasta me alarma que la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres que trabajan en oficinas, lo que comen al mediodía es guineo maduro. Sí, pero no es por dieta que la gente está pasando hambre. No, por Dios. Usted sabe que hay un culto al cuerpo hoy.
Sí, que, bienvenido, pero que los médicos dicen el poder adquisitivo que ha ido es bajando peligroso. y la dieta no es que está disminuyendo. Por ejemplo, yo voy a un ejemplo. El crecimiento del ingreso dominicano ha sido tan grande como el crecimiento del costo. No. Por ejemplo, el crecimiento en general del costo de la vida familiar, el crecimiento de los materiales de construcción ha sido elevado, el crecimiento del crecimiento de los medicamentos elevado y el de la comida. Cuando una libra de arroz ha duplicado su precio y el salario no ha duplicado su precio, usted lo que hace, bueno, con este mismo dinero que recibo, voy a adquirir menos. Hay más o menos supermercados que antes. Mire el plátano ahora mismo, el plátano. Yo le decía a usted fuera de cámara que yo cada vez, y no se sienta mal por esto, cada vez me es más difícil comprender a los políticos. Este país, y gracias entre otras cosas a las políticas del PLD, cuando usted coge el PLD, cuando toma el poder por primera vez, y ve el costo de la vida, ve el salario mínimo, ve la cantidad de negocios que hay en el país y ve el PIB y después lo toma esos mismos elementos o variables al final de los gobiernos del PLD, usted se va a dar cuenta que hubo un crecimiento exponencial, una estabilidad impresionante, una política de endeudamiento muy cautelosa, muchas inversiones privadas y públicas, muchas obras majestuosas. Y eso ha seguido, porque es imposible volver atrás, porque los fundamentos ya están. Entonces usted sale a la calle, cuando uno habla de mucha crisis, sea quien sea que lo diga, y sale a la calle lo desmiente. Las calles del país están llenas de negocios de todo tipo, mostrando incluso esa gran vocación para el trabajo de los dominicanos. Y además, hemos cargado con buena parte de los obreros haitianos que encuentran trabajo, porque la gente dice que se lo quitan los dominicanos, pero las evidencias dicen que no. Los dominicanos pasan a otra tarea que les gustan más o son más solventes económicamente. Los problemas de este país son otros, es el crecimiento desordenado, la mala distribución de la pobreza, el problema del tránsito, el darle agua potable a todo el mundo, el que a esta altura... El poco gasto de capital. Exacto, el que a esta altura del juego no tengamos de que un apagón general. Bueno, eso que usted dice, una política presupuestaria que ha menguado la inversión en sectores claves. Esos son los problemas. Pero de que el país va desordenadamente mejorando, yo no tengo la menor duda de que es así. Bueno, ahí yo comparto desordenadamente, porque a veces yo veo que ese desorden... Pero el desorden no es nuevo. No, pero ese desorden yo veo que a veces parte como que falta capacidad. Un país ese sector eléctrico, yo digo, bueno, no. ¿Y cómo Celso Marrancini, mi amigo, hizo una administración para mí más o menos bien en su primera gestión, para mí, cuando él salió? Y ahora esta gestión, mire cómo está. Pero Celso no tiene nada que ver con esta gestión de eléctrica, no, profesor. Sí. Profesor. Celso es que traza la línea gruesa de lo que se hace en el sector eléctrico. Celso maneja... Y mire, yo no tengo ninguna... Incluso Celso se adjudicó... Yo no tengo ninguna razón particular para defender a Celso Marrancini. Pero en honor a la verdad, él maneja Punta Catalina y las EDES a través de un consejo unificado. La sede... Y fíjese la sede... Posiblemente en la sede están parte del gran fracaso del eléctrico del gobierno actual. No, de todo. Por ejemplo, no. El gobierno, por ejemplo, del PLD dejó pérdida en los 20 y pico, pero véalo, sin embargo, ahora está duplicada la pérdida. Véalo de este lado. Dejó el mismo % de personas que no pagaban la electricidad. Bueno, porque hay muchos factores que se pueden valorar. Bueno, igual para este gobierno. Y usted me está llevando a ser defensor del gobierno. La principal medición que yo veo es que Danilo dejó casi el país en 24 horas de luz. Y aquí usted tiene 12 horas de luz y 12 de apagón. Y ahora vino el apagón total. Profesor,
usted es un hombre, hace cuentos, ha escrito novelas, ha escrito ensayos, usted es un intelectual. El problema eléctrico es un problema que nos viene desde que usted y yo nacimos. Y además... ¿Agravado ahora? No, agravado siempre. Ningún gobierno aquí, ninguno ha sido capaz de decir, resolví el problema energético. Pero ese blackout que pasó ahora, sí es que se puede llamar así. ¿Cuál fue el último? Pero el impacto de ese blackout ¿Cuál ahora... fue el último? No, ¿Cuál fue el último? No es eso. El penúltimo, perdón. No es eso. El 2015, no, profesor. Pero no, porque no hay que verlo así. Hay que verlo. Había habido un blackout con un impacto tan fuerte como el de ahora. Profesor, el problema en una... hasta las líneas telefónicas se rompieron por todos lados. Cuando en una nación hay blackouts relativamente frecuentes como en República Dominicana, hay que hablar de un sistema eléctrico que sigue siendo débil a pesar de los progresos. Entonces, eso ha sido en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Hipólito, en el gobierno de Jorge Blanco, pero escúcheme, en el gobierno de don Antonio, y ustedes quieren que hagamos así. Un paréntesis y decir que en los gobiernos del PLD... Para volver a como le entregó Danilo al presidente Abinader, dicen algunos que hay que coger 10 o 15 años, porque todo el sistema... Por ejemplo, vamos a suponer Catalina, vámonos a Catalina. Danilo la deja a Catalina bien. Profesor, pero vamos a hacer un programa... Y le deja ahí... nos fuimos al eléctrico en vez de la agropecuaria. Vamos a hacer un programa un poquito como más centrado en la verdad. No, con la verdad. No, por ejemplo, ¿por qué no hizo la melliza de la Catalina que se le dejó? Estamos con un fanatismo político. Porque todos los días hay más demanda de electricidad. Y por tanto los gobiernos tienen que ir creando más. Usted es un hombre en quien uno espera una explicación que no bordee el fanatismo, no es que eso no es fanatismo, ni el partidarismo. No es fanatismo, bienvenido. Eso es la realidad que está ahí. Por ejemplo, en el caso agropecuario, cuando hay, y ya ahí tenemos experiencia los dos, cuando hay una tormenta, usted es un lo que yo voy a decir, cuando hay tormenta que tumba muchos plátanos, ¿qué significan? Que hay más plátanos en el mercado en los próximos de un día a la semana, porque tumbó los plátanos. Claro. Sin embargo, habiendo ocurrido eso, usted encuentra un plátano casi en 30 pesos ahora mismo. Bueno, yo lo tiré en la foto ahí a 29 pesos. O sea, uno dice, bueno, porque ahora se le pica, a Melissa le van a pegar el déficit de la producción que viene de antes. Entonces yo digo, bueno, nosotros como país que tenemos tanta tierra baldía, ¿por qué tenemos que seguir importando el 28% de los alimentos? Yo lo que le digo a mi amigo, el ingeniero Adriano de Jesús Sánchez Roa, ese discurso no gana votos. Vamos a un segmento. Yo no estoy buscando ganar votos, sino decir la verdad. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad.
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Ustedes tienen, ingeniero Sánchez Roa, una particular preocupación por el arroz. ¿Qué está pasando desde el punto de vista morado en el arroz? Está bienvenido que el arroz preocupa porque tiene un impacto grande. El arroz tiene 31.123 productores, de acuerdo a la cifra registrada oficial, y el arroz involucra a 304.000 empleados directos e indirectos. Se hablaba que aportaba el PIB 45.000 millones de pesos, pero me dice Luis Reyes, el economista, que eso está más alto, está calculándolo. Entonces, se cultiva en 21 provincias. Entonces, es un cultivo que tiene que llamar la atención de que nos concentremos como nación en la mejoría del sector. El arroz, desde los tiempos de Trujillo, porque hay un asunto que la gente quizás no lo ve, para mí ha habido 5 o 6 momentos luminosos del sector agropecuario. En los 50, cuando Trujillo, nosotros consumíamos maíz en la República Dominicana y Trujillo lo cambió al arroz. Después de la sequía del centenario, en los 50 él mismo comenzó a entrar japoneses. Ese fue un tiempo bueno. Luego, en los tiempos del final de Fernando... Claro, era muy bueno porque partía de cero. Sí, bueno, y luego vino el segundo periodo de su amigo Fernando Álvarez Bogar con Carlos Aquino. Carlos Aquino introdujo la mayor parte de la investigación. Sí. Luego vino un momento bueno de Hipólito Mejía con Antonio Guzmán. Yo siempre he sido un enamorado de esa gestión de Hipólito y le digo a todos los secretarios que copien algo. Hipólito le abrió la puerta a todos los agrónomos, introdujo la investigación, creó programas importantes por ejemplo, de pérdida por cosecha, etcétera. Luego de eso vino un periodo más o menos bien, que fue el periodo cuando Pedro Bretón, que no era ministro de Agricultura en ese momento, cuando Balaguer volvió, era el ministro del Banco Agrícola, pero dirigía el sector. Cuando estaba Méquita, Nicolás Concesión, tuvo Tito, eso lo dirigió Pedro Bretón. Y luego ahora vino el de la visita sorpresa. ¿Qué ha ocurrido? Que en todo ese periodo, cité todos los gobiernos ahí, el arroz ha crecido, en todos los gobiernos. Porque ha habido un sector privado, ha habido un sector técnico muy capacitado y ha habido una necesidad. Hay que decir además que todos los gobiernos le han tenido miedo al cultivo más político del país. Bueno, a mí, como yo estuve en el banco, bienvenido, yo puedo decir que la mayor parte de los financiamientos se fueron para el arroz. Que era la gran crítica de don Luis Krauss. Don Luis Krauss sostuvo y lo escribió que a la República Dominicana le era más ventajoso económicamente importar el arroz que producirlo. Por eso que usted acaba de decir, se llevaba la mayoría del crédito del Banco Agrícola, se llevaba el poco crédito que la banca privada ofrece al sector agropecuario, consumía casi toda el agua disponible para los cultivos. Una vez yo con él, en un seminario que hubo en el antiguo Hotel Santo Domingo, que él habló de eso, yo le dije, bueno, pero usted no está calculando también que es el que da más empleo. Exactamente, o sea, esa era la parte débil. Está la otra parte, eso que dice él ciertamente es así, pero está la otra parte del empleo, de la economía. Entonces, yo lo que quiero decir es que en ese crecimiento del arroz, el gobierno ha visto más fácil complementar lo que le falta importando. Esa es la crítica de nosotros. Todos los gobiernos han hecho pero eso. Los gobiernos la famosa importación de la reserva técnica. Sí, pero los gobiernos importaban, todos los gobiernos, menos de 500,000 quintales. Y un poquito. No, pero este gobierno, para bienvenido. Los cooperantes del bienvenido. partido. Del año 2019 al 24, que incluye los dos gobiernos, se importó menos arroz que en un solo año de Abinader. En el 2024 importaron 4.7 quintales. Y los productores, y lo grande de todo es bienvenido. Los productores dicen que es una importación innecesaria. Y se leal, dicen. Cuando se importó eso, ya al final del año 2024, había una crisis porque los almacenes estaban llenos. Entonces, ¿qué ocurrió? Agarrémonos todo, que a pesar de la crisis por el exceso de arroz importado, pues en este año vuelven a importar. Incluso el presidente emitió un decreto en enero diciendo, aunque haya vencido el DRCAT, aquí no va a entrar ahora en la roca, y lo hago yo con su mollero.
pues ese decreto se fue a pique porque importó el arroz como quiera. Lo mismo, estoy hablando de datos oficiales. Lo mismo dicen los cebolleros. Bueno, entonces, yo lo que digo es bienvenido que nosotros, como nación, y el planteamiento que hizo el PLD fue así, cada vez que se piense en importar, el gobierno que sea, en este caso el de ahora, debe juntarse con los productores y con los productores analizar la pertinencia o no. Y hice otra cosa que lo hizo Balaguer al final, que cuando se iba a importar, involucraba en ese beneficio, porque hay un beneficio, involucraba al productor, el que se arriesga, al productor mismo. Por ejemplo, en el caso del arroz, hay entidades fuertes de los productores involucrados, pero nuestra preocupación es porque se está comprando arroz afuera, habiendo arroz aquí. ¿Qué planteó el PLD entonces en consecuencia? Hay casi 4 millones de arroz de quintales. En almacenes. Pero hay más porque hay la producción, sino de lo importado, y hablan de contrabando los productores. Hay 4 millones. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, el contrabando es fácil de ver por el grano. El granito ahí. Pero hay uno que es de grano grande. Y es grande, larguito y transparente. Sí, exacto. 3 medidas. Número 1. En el gobierno de ustedes había un funcionario muy vinculado al agro que tenía el monopolio de esas importaciones, y los comerciantes de abajo, los distribuidores, los detallistas, perdón, decían que si usted quería comprar un quintal o 2 de habichuelas, tenía que comprarle, le exigían 2 quintales de tal arroz, que era un arroz importado. Es decir, lamentablemente... Bueno, si eso se hacía, que no tengo pruebas, yo los critico. Y hay nombre y apellido. Porque yo soy... y yo gente soy muy conocida dentro y fuera del gobierno. Yo coloco para Adriano Sánchez Roa, el bienestar agropecuario está por encima del partido aún. Pero usted sabe que el gran problema que ha habido con las importaciones a través de los años es que personeros vinculados a los partidos de gobierno, todos, esa es una manera del gobierno pagarle su contribución. Pero bienvenido, no lo vayamos a generalizarlo. Cuando estamos diciendo es que general, cuando estamos diciendo como periodista le puedo decir que es general. Pero por ejemplo, estamos diciendo que los gobiernos compraban 400,000 y pico de quintales. Si lo multiplica por 10 son 4 millones. Y este gobierno de un solo año tiró casi 5 millones. Es decir, estamos hablando de algo excepcional que hizo el gobierno en términos de importación. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué plantea el PLD ahora mismo? Porque yo creo que a veces uno no puede quedarse en la crítica. No. Hay que hacer propuestas. Eso dije al principio. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta que hace el PLD? Tenemos varias propuestas. Una, en el caso del exceso de arroz importado, que el gobierno venda 1,5 millones para Haití, que es posible. De lo importado. Okay. Que el gobierno coloque otra parte en los planes sociales. Que lo en la franja que se entiende. O sea, que compita con el comercio. No. Porque eso no se compite, por ejemplo. Sí, se compite. A mí me tocó hacer eso. Si usted me lo da a mí. No. A mí me tocó yo eso. No lo compro al por ejemplo, si usted le lleva ahora mismo arroz a Guayabo de Elías Piña, donde la gente no está comiendo arroz, no están compitiendo porque ellos no están vendiendo. Pero ¿y cuántos guayabos de Elías Piña hay en el país? Aquí pueden haber 2 o 3 millones de gente en ese nivel. Ah, sí. ¿Cómo va a ser, profesor? Que le lleve... Pero ese nivel de exageración. Es que la pobreza ha crecido. Usted está amigo de la pobreza ha crecido en este gobierno. Pero usted está muy amigo de la hipérbole. Usted está contra todos los organismos internacionales. Porque han dicho de la pobreza lo contrario. Bueno, que le lleve el arroz a la gente que no me ponga a defender al gobierno, que eso no es mi papel. No, a eso que dice Agricultura, que están comiendo menos arroz, le lleven planes sociales. Y el tercero, que lo dé para cubrir el déficit de producción que va a haber en el 25. Ya pasaron las 2 cosechas, ya hay déficit. Otra propuesta que hacemos nosotros, que las factorías que están ahora mismo en desuso y que son factorías con calidad, por ejemplo, la del Pozo de Nagua, el Factor de Nagua, que me tocó inaugurar a mí, fue la última factura de Balaguer, es una de las más modernas y está cerrada. La habilite para el arroz que se está cosechando, ya ahora de invierno, pues los almacenes están llenos. Hicimos una propuesta que el gobierno comenzó a hacerla, y es que introduzca la mejoría o creación de nuevas variedades, porque las 2 que dejó Danilo, ya con 5 años, han ido degeneran las variedades. Que abre el programa de fertilización, del subsidio de fertilización que hizo. ¿Subsidio? De fertilización. ¿Más subsidios? Bueno,
ahora mismo, si nos vamos a lo que es el sector eléctrico, le están dando todo el gasoil. Todos los sectores necesitan subsidios. Por eso digo. Pero no hay más subsidios. ¿Cómo más subsidios? No, es que no se puede decir más subsidios. Ustedes no quieren endeudamiento y quieren subsidios. No quieren reforma fiscal y quieren subsidios. Bueno, el subsidio es con el dinero que estamos pagando usted y yo ahora mismo. Sí, pero con ese, ese no da. Ahora mismo, para comprar esta agua aquí de una vez, ahí se fue algo distinto. Pero ya no da para más subsidios. Entonces, que le ponga que ese programa de fertilización. No me diga que usted le va a atribuir eso al gobierno. Que el programa de fertilización que haga incluya a todos los productores sin distinción, no se lo dé a los grandes como hizo la otra vez. Pero ya es tiempo de que la agricultura sea autosostenible, profesor. La agricultura, bueno, es un buen dato entre nosotros dos, sin el público. Vamos a decirnos algo. La agricultura es poco rentable en el mundo entero, bienvenido. La agricultura en Estados Unidos, para ser prósperos como son, para producir 12 quintales de maíz y nosotros 2,5. ¿Tú sabes lo que hace Estados Unidos? Que le regala los fertilizantes, casi le da maquinaria. Estados Unidos dedica desde Rubén $100,000 millones gratis en subsidios al sector agropecuario. Pero usted sabe lo que hace Europa. Es un mecanismo de dominación. Y usted sabe lo que hace Europa. Europa le da el 30% de todo el subsidio de los países europeos es para el sector agropecuario. Entonces, la agricultura, para ser próspera, necesita el apoyo del Estado. Por ejemplo, Brasil, que Brasil es próspero en la agricultura, hace lo mismo. Colombia, que se ha mantenido y más o menos bien en la agricultura. Entonces, nosotros tenemos que tener un apoyo al sector agropecuario desde el Estado, similar a de esas naciones. Pero que lo tiene hace tiempo. No lo tiene. Aquí se necesita. Profesor, aquí se necesita preparar 3 millones de hectáreas de tierra. ¿Qué le pasa a usted hoy? Bienvenido. ¿Cómo te va a decir que el gobierno no subsidia? El Ministerio de Agricultura, con ese ministro que está ahí, Limber Cruz, debía prepararle 3 millones de hectáreas de tierra a los pequeños y medianos productores gratis, y preparan menos de 700,000. ¿Dónde está ese decreto? Debía estar esa ley. Debía la ley, los reglamentos que 3 millones tienen que. 3 millones son la cantidad de productores. Si tiene que. De los 18 millones que hay, son 18 millones de hectáreas de tierra, hay 3 que hay que preparar. Profesor, todos los años de los 18. preparan Entonces, tierra. No pasan de 700,000. Tiene que darle la semilla. Muchas son. Y usted va a buscar ahora mismo 5 libras de semilla de habichuela y no la consigue. No. Usted va a buscar queje de yuca, no lo consigue. Vale, batata no lo consigue. Entonces yo voy más lejos. Usted está propugnando. Estoy propugnando por el apoyo al sector agropecuario. ¿Por un Estado socialista? No, el Estado que se ha hecho siempre. Sí, el Estado que han hecho todos los. Pero ese Estado hay que irlo abandonando. Hay que dejar que la economía camine más con pies propios. Bueno, si hiciéramos eso, nosotros competimos como naciones que no hacen eso. En la agricultura. Es más, yo voy más lejos, bienvenido. Usted sabe que cuando usted monta. En la agricultura nosotros no competimos con nadie. Porque tenemos 2 mercados, 3 con el nuestro, cautivos. Haití, el turismo y nosotros. Bienvenido. Cuando uno va a producir en la agricultura, tiene como 10 factores negativos. Y ese hay que compensarlo con el apoyo. Tiene la lluvia, la plaga, la sequía, la comercialización. Y el Estado entonces en todo eso tiene que ser el garante. Para eso existe el Estado. Si el Estado no va a hacer nada, dejémoslo. Ustedes se cantan y se lloran, los políticos todos, porque le exigen al Estado absolutamente todo. No, yo exijo nada más que hagan ahora lo que hacía Danilo Medina. Perdón, aquí, no, pero Danilo no es la edad de oro de la política dominicana, ni mucho menos. Bueno, pero Danilo, en términos agropecuarios, llevó la autosuficiencia a un 90%. Que terminó arropado por la corrupción. Son otros elementos. No, eso es parte del Estado. Estamos hablando que Danilo dejó del Estado peledeísta de los últimos 8 años. Con un 90% de autosuficiencia, y hoy tenemos 72. No podemos. Mire lo que pasa. Nosotros subsidiamos el turismo, una industria próspera, pero que hay que subsidiarla. Subsidiamos el sector eléctrico, una industria próspera, pero hay que subsidiarlo. Subsidiamos el transporte. Y no queremos subsidiar la agricultura. Subsidiamos la agricultura. Muy mínimamente. Usted está aspirando, probablemente de manera legítima, y es su derecho, a un subsidio mayor, pero hay un subsidio muy significativo para la agropecuaria. Se subsidia a la industria, se subsidia al transporte público.
se subsidia a los más pobres y eso sí lo critican los políticos porque uno no quieren que otro subsidie más que el otro, porque eso supuestamente es una especie de estamos criticando que eliminan el plan social. Clientelismo político. Cuando se plantea una reforma fiscal, los partidos de oposición se oponen porque los ricos se oponen. No, por eso y los ricos son, los que financian la industria política de República Dominicana. O sea, así no vamos a ir para ningún sitio. Bienvenido. Lo que pasa es que cuando hay un gobierno como este, que no gasten capital porque todo el dinero lo está gastando en frangachela, que la visita, la que si yo qué, inventando cosas populistas, en vez de decirle, bueno, en vez de yo meter la visita, vamos a comprar 600 tractores que hacen falta en agricultura. En su crítica yo siento que el PLD se está alejando del poder. Vamos a hacer una pausa para regresar en el último tramo del programa. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, notamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Ingeniero, se la voy a poner fácil ahora. Sí. Como a usted le gusta para... No, a mí me gusta el programa como lo hemos hecho. no, Debo pero, decirlo, no, que los programas de que son programas de discusión y de análisis que no, y el pero público... a mí no me gusta porque como lo hemos hecho, y perdone la sinceridad, usted es mi amigo de long time, porque me pone en una condición de defender lo que no quiere defender. No, porque yo soy periodista, yo no soy ni propagandista ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PRM, ni del gobierno. Pero me parece además, me ha resultado extraño en usted algunas posiciones, porque usted suele ser... Es que el país está así mismo. No, por Dios. El país está así mismo. No, por el Dios. país está casi extraño. Mire ese blackout. Ese es parte de lo extraño. Mire, profesor, la gente es más racional de lo que uno cree. Pero nunca había habido un impacto tan grande. Mire, así. la gente es racional. Nunca se había calculado la pérdida. La gente se da cuenta cuando uno habla verdad, cuando uno habla mentira, cuando uno exagera, cuando uno minimiza.
bienvenido, la gente sufrió ese apagón que hubo. Todos lo sufrimos, yo lo sufrí, Y nunca se ve. Y lo que había pasado en otros gobiernos, incluyéndolo nosotros, nunca había sido con un sufrimiento tan grande. Profesor, una vez yo escribí un artículo diciendo el mundo no empezó el 16 de agosto de 1996. 96. Sí. Es un defecto morado creer que son los mejores y que los otros son los peores. Y eso es un poco lo que usted está... Bueno, para este gobierno todo es histórico, hasta el placao. Pero son pretensiones de los gobiernos, es lo que le acabo de decir. Hubo una época en que el PLD nos hacía ver que el mundo había empezado el 16 de agosto. Nosotros, bienvenidos, trabajamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la ley, con la ilusión de que se viera que los gobiernos asuman una estrategia que... Don Antonio Guzmán no fue así, Balaguer no fue así, Jorge Blanco no fue así, Hipólito no fue así. Ese aprendizaje lo hemos visto con los gobiernos del PLD y con el gobierno de Abinader, que entienden que ellos, todo es lo que don Federico Pérez y Pérez, el gran intelectual, llamaba el primerismo dominicano. Desde tiempos antiguos, nosotros venimos cultivando eso de que somos los primeros en tal cosa, somos los primeros en tal cosa, somos los primeros en tal cosa. Y esto es como un río, una correntía. Esa autopista Duarte, de ahí le dijo que nunca se ha hecho la transformación que hemos hecho. Y dije yo, bueno, Balaguer había 2 líneas y le metió 2 más, será más grande. Es un camino, yo acabo de pasar por ahí. La autopista Duarte la han transformado en un camino vecinal. Una vez, y le voy a referir, y me perdona, otro artículo que escribí. Una vez, siendo Roberto Salcedo síndico, dio unas declaraciones diciendo, creo que se refería a la sindicatura del doctor Peña Gómez, de que había sido la peor del mundo, la peor del país, de la capital. Sí. Y yo escribí un artículo diciendo que me imaginaba que don Roberto Salcedo anda muy agotado en estos días, porque haber tenido que estudiar todas las gestiones de todas las sindicaturas de la capital para establecer cuál había sido la peor, era un trabajo agotador. Dicen que el último que trabajó en la parte cloacal, porque la capital se inunda desde que usted me está entendiendo. Fue Peña Gómez. Pero usted me está entendiendo. Sí. Cuando eso de que lo peor es fulano, lo mejor es Perencejo, eso no lleva a ninguna parte. El tiempo del COVID, que pasamos 2 años trancados. Ya la política dominicana, aquí siempre se ha dicho que uno de los graves problemas que tenemos es que el desarrollo del país ha ido muy por delante del desarrollo político. Porque todavía nosotros estamos en la etapa de crítica. Este país está, cuando uno compara este país con Sudamérica, por ejemplo, se da cuenta que hay desarrollo político. Aquí no se habla de golpe de Estado, aquí no se habla. O sea, hay desarrollo. Yo digo, olvidándonos de gobierno, de cualquier gobierno, el desarrollo dominicano está por encima de Centroamérica. El desarrollo económico. Económico y político también. Mire. Pues yo le voy a decir una cosa, es tan tal que en Perú un político no puede saludar a otro. Usted leyó República Dominicana es una afición. Siga leyéndolo. No, yo lo que digo es que nosotros tenemos un desarrollo político, económico, no sé si social, por encima de Centroamérica. ¿Hecho por quién? Por la sociedad entera y por todos los periodos. Pero hay que irse a los agrónomos, bienvenidos. Le iba a decir que este gobierno ha tenido, que se la iba a poner en bandeja, muy mala suerte con los agrónomos, han tenido muy mala suerte con el gobierno, porque se le han pasado los 5 años luchando por alzas salariales y por pensiones. Usted sabe que en el campo de la agronomía hay mucha gente como nosotros. Así mismo, ya setentones, ¿no? Usted está en los 60 todavía. En una cantidad pero yo estoy en los 70. Y ya hay muchos setentones, gente que nos conocimos muchachos, jóvenes, utópicos, idealistas, soñadores, y que ahora necesitan su pensión por sus años de servicio y no hay manera en que la consigan. Y por otro lado, tampoco se le aumenta el salario
los grandes beneficiarios de este gobierno en términos salariales han sido los médicos y los profesores, pero los agrónomos no. Bueno, bienvenido. Ciertamente, a pesar del rol que juegan todos los profesionales en sus áreas, pero en el caso de nosotros, el rol que desempeñamos para traer lo principal de elemento en un momento dado, que es la alimentación, y para ver si el campo, que es el sector más deprimido siempre, es mejor. A pesar de eso, a la situación le ha ido muy mal en estos 5 años a los gobiernos, a los profesionales agropecuarios. La lucha que lleva hoy la AMPA, muy bien encabezada por Tito Hernández, y que la apoyamos en beneficio de los profesionales agropecuarios. Y que aparentemente fue engañado. Y bueno, por ahí es, porque Tito Hernández, que no es crítico al gobierno, como somos nosotros, y que ha confiado, y que ganó ahí en una alianza que se hizo. Dígalo claro, confió en Hipólito. Para llevarlo a él. Hipólito. Los dos somos amigos de Hipólito, Tito y yo. Para llevarlo ahí, porque yo entendí que un hombre que después que fue ministro, senador, diputado, director del IAD, le iba a dar a la AMPA. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Y por qué nosotros, el PLD, apoya la lucha que encabeza Tito de los agrónomos? Primero, hay 1.410 ya así antiguos, como decimos nosotros, que necesitan, en el otoño de la que vida, necesitan la pensión. Toda la semana fallece uno. 1.410. Que necesitan pensiones y con su seguro médico. Pero hay 516 pensiones que se han dado en diferentes periodos que hay que mejorarlas porque han quedado muy bajitas. Tenemos que, de los cancelados, que fueron 700, hay 307 que necesitan que se les repongan otra vez porque tienen edad de trabajo. Tenemos que, este gobierno ha ingresado a profesionales agrícolas bajo el contrato, no nombrado. Entonces no tienen ni el nivel para hacer pensiones, ni el seguro médico, que deben ser nombrados los que están en contrato. Y llevar el salario del agrónomo al nivel que era en los años 80. Si calculamos, extrapolamos lo que es el poder adquisitivo, son 120,000 pesos. Cuando yo era secretario de Asuntos Laborales, que ganamos... Por cierto, Danilo le quitó la indexación a los obreros. Y entonces, vamos por allá. Entonces, los agrónomos necesitan, en este momento, pensión, aumento salarial a 120,000, mejoría de pensión que existen, los contratados que se han nombrado. Exacto. Y necesita que se nombren. Hay 2,000 agrónomos que están sin empleo, que necesitan que se nombren. Porque hay jóvenes o ancianos. Jóvenes que se han ido, jóvenes y medianos que se han ido acumulando. ¿Qué se necesitan? Que en las áreas que hay vacías, 612, se coloquen esos agrónomos. Ya. De manera, nombramiento de 2,000 agrónomos, pensión de 1.410, mejoría de pensiones de 516, 107 nombrados, y los 100 que hay contratados. Entonces, eso es lo que se le está pidiendo. El gobierno, para mí, en comparación con otros sectores que lo ha apoyado, y yo me siento contento de las pensiones que le han dado a los médicos, de los maestros, pero también que se tome en cuenta el sector agropecuario. De manera que el PLD oficialmente apoye esa lucha que están haciendo. Y qué extraño lo que ha ocurrido con los agrónomos, porque siempre se ha dicho, no sé si es verdad o no, que el señor que dirige el Ministerio de Agricultura es un hombre de Hipólito Mejía. Hipólito es un hombre que incluso fue presidente del AMPA. Sí, sí. ¿No fue así? El segundo presidente de Carlos Aquino. Sí, y en su gestión en agricultura trató muy bien a los agrónomos. Sí. No creo que cuando fue presidente lo trató tan bien. Se esperaba entonces de un vínculo así entre el ministro de Agricultura e Hipólito Mejía, un mejor trato para los agrónomos. A mí me luce, porque yo veo ahora mismo, mi impresión, que siendo Hipólito un hombre amigo de Tito Hernández y amigo mío, Hipólito no está opuesto a la lucha que lleva Tito. Entonces me luce a mí que el ministro de Agricultura no está haciendo lo que Hipólito quiere. Porque si estuviera haciendo lo que Hipólito quiere, le dijera a Tito que deje esa lucha. Sin embargo, él tuvo en el Congreso de los agrónomos, que yo expuse ahí sobre el Colegio de los Agrónomos, y vi la conferencia de él, y la conferencia de Hipólito Mejía, yo le podía haber dicho como PLDista. Incluso Hipólito habló del maltrato que con frecuencia se le dan a los agrónomos, porque Hipólito no puede decir maltrato de ahora. Sí, exacto. O sea, siendo él lo que es de este gobierno, del PRM y del mismo ministro. Pero cuando dijo Hipólito, el maltrato que se le dan a los agrónomos, con frecuencia a los agrónomos,
Yo entendí, está hablando de ahora. ¿Ustedes le aumentaron los sueldos a los agrónomos? Se le aumentó los sueldos en su momento en 35,000 y 50,000, lo más especial, y lo hizo. Además, Danilo le dio 250 pensiones, que eran los que se requerían en ese momento, en el cual yo intervine. Pero yo lo que quiero decir es que el gobierno tiene que ver, no que es un gasto para los agrónomos. Esos que están ahí, 1.400, que ya no están haciendo nada por su achaque de médico y su edad, ya lo que hay que buscar es, en cierta medida, que se vayan tranquilos para su casa, ingresar a lo nuevo, que hay como dominen. Y yo voy más lejos. Yo hablo de 120,000 pesos mensuales cada agrónomo. Y yo digo que hay que poner en la dieta de 1.000 diarios, por ejemplo, porque el agrónomo no es igual que otros profesionales. Nosotros tenemos que irnos cuando está lloviendo. Nosotros no podemos tener que esta es la hora de almuerzo. A la 1 de la tarde un agrónomo que esté en Manacar de Baní, o esté en La Horma de Ocó, o esté en Nisibón, allá los proyectos. ¿Y todavía los agrónomos hacen eso? Yo creo que hay que subir la mística. No se hace como en la época mía, pero hay que hacerlo. Y si le da un buen sueldo, tiene que hacerlo, porque el agrónomo es un profesional para trabajar horario corrido. ¿Usted sabe cuál es obligatoriamente cuál es el gran riesgo de mantener la política que se tiene hacia los agrónomos, que el país se quede sin agrónomos? Bueno, hace unos años se decía, pero el gobierno nosotros mismos, de que las escuelas y universidades no tenían profesionales y que en la Guádica había un solo en la facultad y era de Haití. Y yo achaco eso, bienvenido, a que nosotros, por ejemplo, como nación, comenzamos una política desde el final de Jorge Blanco. Yo recuerdo que nuestro amigo Fafa Tavera me regaló un librito de contadora, donde las grandes naciones decían que ellos iban a ser industriales y también agropecuarios. Sí. Cuando se creó la YA, entonces que la YA se crean muchas YA, la YA República Dominicana, la YA Costa Rica, y que ya nosotros no íbamos a ser los grandes productores. De esos años se comenzó a bajar el presupuesto del sector agropecuario y los préstamos del sector agropecuario fueron muy reducidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sector agropecuario no tiene el dinamismo económico. En los años los 80, el sector agropecuario tiene un presupuesto similar a la educación y de salud pública. Bueno, en esos años... Hoy el presupuesto de agricultura es pírrico. En esos años, recuerda usted muy bien, se hablaba de que el próximo modelo económico de República Dominicana estaría basado en los agronegocios. Sí, entonces yo creo que nosotros necesitamos... Por ejemplo, la visita sorpresa de Danilo se calcula. Ustedes cometieron el grave error, por ejemplo, de cerrar la industria azucarera. Bueno, eso fue una cosa que yo critiqué para el 83. Hemos disminuido. Y yo critiqué cuando Balaguer, hemos disminuido la producción de café, de cacao. Mi primer libro que hice en el 89, ahí yo critico que la industria, los 4 cultivos tradicionales. Exacto. Y ocurre, bienvenido, que hoy son 4 potentes cultivos: tabaco, café, cacao y azúcar. Entonces yo digo que nosotros ese fue un error enorme del profesor Bosch, porque fue Juan Bosch quien sembró la semilla en el país de que ya la industria azucarera no tenía futuro. Sí. Se llevó de un célebre discurso de Meloy Jr., entonces embajador norteamericano en el país, sobre la supuesta muerte en breve plazo de la industria azucarera, y aquí cometimos ese error. Pudimos haber sido el país turístico que somos y un gran exportador de café, de cacao y de azúcar. La idea y compañía decía que lo que íbamos a hacer es zona franca y turismo. Yo digo, está muy bien, pero también agrícola. Sí. Yo digo que ahora tenemos un turismo bollante y bien, sí, y hay que seguir apoyando, sí, pero al mismo tiempo hay que tratar de que el sector agropecuario... Nos hace falta un pensamiento económico propio, sí, porque con demasiada frecuencia nos llevamos de los organismos internacionales. Correcto. Y los organismos internacionales obedecen a la política que necesitan los grandes países, sí, lo que cuando usted era más joven llamaban los países del centro. Nosotros queríamos, bienvenido, una vez Juan Orlando Mercedes, Senador Independiente, sí, Dion y yo, que esforzamos para subir el presupuesto del sector agropecuario, y Verdial Viso nos mandó a buscar. Y cuando llegamos allá nos dijo, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero hablen con esta gente a ver qué dicen. El Fondo Monetario sentado ahí, que no se podía aumentar. Al final no votamos por el presupuesto. Sí, sí. Verdial Viso le dijo, no soy yo, son estos que están aquí. Como cuando Balaguer le dijo a los Trujillo, yo no tengo problema en que ustedes cogen, pero miren quién está ahí, la flota norteamericana. Así mismo. Ingeniero Adriano de Jesús Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, y quien está
duro con un rifle en la mano. Muchas gracias por la gentileza de venir a acompañarme y espero que pronto... Y siempre contento aprendiendo aquí. Estemos por aquí hablando. A mí me gustaría hacer un programa con usted hablando sobre su provincia. Eso es importante. Desde el punto de vista histórico y las necesidades vamos a hacerlo actuales. Pronto para hablar un poco de qué se ha hecho, de qué debe hacerse. Y poner los mapas y esto, y que la gente vea, porque hay que ayudar un poco a esas localidades, y creo que usted tiene un buen nombre allá. Sí, me gustaría hacer un programa de las cosas que yo creo un senador que deben hacerse. Siempre ponía en alto su muy provincia. Pero también las necesidades. Y después de las necesidades pasamos a hablar de lo que se debe hacer. Pero me gustaría que la gente supiera qué es Elías Piña, dónde está, cuáles son las primicias que tiene. Porque a veces la gente... Ahí tenemos uno de los pocos relojes del sol. Que dicho sea y el Cerro de San Francisco ahí mismo también. Un PLDista que hoy, un PRDista, perdón, que hoy debe ser PRMista, hace tiempo que no sé de él, escribió todo un libro sobre ese reloj, que fue César Sánchez, el administrador de la CDE. Sí, una gran persona. Es asesor del gobierno actualmente del PRM. Uno de los grandes, de la gente que debió estar dirigiendo. La gente no sabe que ese César Sánchez, además de ingeniero eléctrico y de ser un conocedor a fondo del tema eléctrico dominicano, estudió ciencias políticas en Francia. En Francia. Muchas gracias, ya nos vemos en el próximo programa. Muy bien.